Bienvenidos a Internamente. Soy Gerardo Pérez y junto con el psicólogo Carlos Saldaña te invitamos a este podcast donde exploramos el lado oculto de tus emociones. Hoy hablaremos acerca de cómo cada vida es una historia que nos contamos a través de nuestras experiencias vividas, de los aprendizajes que tenemos y cómo todo esto va afectando nuestra personalidad, la va formando y va dando la pauta a nuestras conductas, nuestros pensamientos y nuestras emociones en el día a día. Y la memoria se reconstruye en base a sentimientos y apreciaciones de uno mismo. Pero no es raro que lo que te haga daño o tu trauma sea una historia nada más. O sea, como Caperucita Roja, como o cualquier otra, no es raro. O sea, nadie lo vemos así. O sea, no, nosotros al hablar decimos, no, pasó esto, me hicieron esto, pero no es raro que, pues sí, o sea, nadie niega que no hay evidencia de lo que te pasó, pero en realidad, como tú lo estás recordando, es lo que te está doliendo. Ajá. Y es que el trauma es cómo percibes tú la situación. O sea, hay gente que puede ser, vamos a hablar de cuestiones trágicas, puede ser violada, puede ser mutilada, puede pasar muchas cosas, pero no toda la persona va a recibir o va a trabajar ese evento de la misma manera. O sea, todo depende de la contención que se tenga en cuanto a la fortaleza de emociones y de la estructura de la personalidad para poder amortiguar, ¿no, Carlos? Claro, y sobre todo que tenemos la capacidad de resignificar las cosas. O sea, que en algún momento pudo haber tenido un significado terrible para ti el fallecimiento de una persona, ¿no? Fíjate, me remito a Frank porque es tal vez de lo que más recientemente he leído respecto a eso. Víctor Frank. Pero en un ejemplo él estaba atendiendo a un doctor que su esposa había fallecido. Y él no le encontraba un sentido y siempre se estaba preguntando por qué su esposa, por qué de entre todas las personas, de que tantas personas malas, ¿no?, en el mundo, y por qué ella tuvo que haber fallecido, y no le encontraba una explicación, ¿no? O sea, no le podía encontrar un sentido a ese sufrimiento tan grande que él tenía, y era un significado muy trágico, ¿no?, en su vida. Entonces, Frank dice, pues es que yo no le voy a poder cambiar eso, o sea, yo no puedo regresar el tiempo y cambiar su historia, cambiar los hechos, ¿no?, el fallecimiento de su esposa, la ausencia de su esposa, no se va a poder cambiar. Pero le hace una pregunta a Frank y le dice, y entiendo que te sientes muy muy mal, ¿no? Es algo muy difícil para ti, pero ¿cómo crees que serían las cosas si fueran al revés? Si tú hubieras muerto y tu esposa siguiera aquí. Y luego el doctor dice, pues estaría sufriendo muchísimo, o sea, porque tenían una muy buena relación, se amaban mucho, entonces seguramente ella estaría sufriendo mucho y le estaría provocando mucho dolor el hecho de que yo no estuviera aquí. Y entonces, solamente con esa pregunta, el doctor pudo encontrarle un sentido, resignificar el fallecimiento de su esposa y decir, pues de alguna manera el hecho de que ella se haya ido primero que yo la salvó del sufrimiento de haberme perdido ella a mí, ¿sí? Sí. Entonces resignifica, ¿no?, completamente el trauma y le encuentra un sentido a su sufrimiento. Es decir, de alguna manera yo la puedo seguir cuidando de un dolor que yo lo digo, es insoportable, y eso le trae confort y le trae un sentido al sufrimiento y se transforma en algo más, en otra cosa, ¿no? Y dice Frank que fue una sesión, simplemente una sesión así, nada más, o sea, no tuvo un tratamiento más allá de esa pregunta, que el doctor se detiene, le da la mano y se va del consultorio y ya no lo vuelve a ver. O sea, como que en ese momento él pudo por fin descansar, exacto, y encontrando un significado. La historia es la misma, pero el significado es diferente, ¿no? Y como muchas veces, porque uno pudiera decir, bueno, esta puede funcionar como una fórmula para las personas que llegan a sufrir una pérdida, pero precisamente se necesita de ese timing y de esa sensibilidad por parte del tratante para poder exponerle tal idea. Claro. Y sí, tiene mucho que ver, ¿no? Precisamente la empatía, el que puedas conectarte con el otro. Sí. Y el hecho de que, sí, pues considerar que las historias, como bien mencionamos, ¿no?, son
sujetas a cómo las vemos, ¿no? O sea, sí, ahí está tal vez cómo lo viviste tú, pero a partir de ahí sacas una conclusión, sacas ideas, ¿no? De cómo eres tú, cómo es el mundo, cómo es Dios, cómo es, no sé, la vida, cómo es el universo, ¿no? Entonces, sí, de ahí se va resignificando todo esto y está bien padre, digo, son, por ejemplo, un niño, ¿no? Un niño todo lo ve de una manera muy simple, ¿sí? Un niño lo ve, si su papá no le habla un día es porque no lo quiere, no es porque, sí, mi papá no me quiere, tal vez hice algo malo, tal vez soy un mal hijo, etc. Tal vez el papá, de manera realista, ¿no? La historia del papá es, sí, yo tengo un montón de trabajo, no tengo tiempo, si no hago esto me van a correr, tengo muchas deudas, y no tiene ni chance de hablar al pobre niño, y el niño se está creando una historia a partir de esto, ¿no? Y ese significado que le pueda dar el niño se puede quedar, ¿no? Muy profundo, y puede ser algo que cargue con toda la vida, ¿no? Y decir, como mi papá no me quiso, significa que yo soy un, no sé, insuficiente, a pesar de que yo siempre me esforcé para que me viera, siempre él estaba ausente, estaba en sus cosas, y el papá tal vez, con su historia de protegerlo, ¿no? De que no les vaya a faltar nada, Claro, otro, claro. se descuida esa parte, el niño entiende estas cosas, y cómo podríamos nosotros ayudarle a resignificar, ¿no? Tal vez, pues desde la empatía también, ¿no? Es difícil porque son marcas profundas, ¿no? Marcas que ya están bien Enraizadas, arraigadas. exactamente. Entonces, el hecho de que pueda resignificar estos eventos es una clave, ¿no? Para que pueda pasar eso. Y estas interpretaciones, vamos, no son aleatorias o parte Ajá, del azar, o sea, uh-huh. hablan de ti y de cómo te sientes en ese momento y de lo que estás percibiendo en ese momento, o sea, la interpretación necesariamente va sujeta también a tu personalidad. Uh-huh. Como bien decía Gerard, pues es una historia, porque no te vas a acordar con lujo de detalles de, ay, sí, había una luz tenue cuando me lo dijo, y pues no, o sea, porque la memoria se reconstruye, pero las pinceladas que tienes aquí en la mente van de acuerdo a tu personalidad. Uh-huh. Y la fortaleza que se tenga o las debilidades que se tengan forzosamente van a estar plasmadas en esa historia. Ir a un proceso de terapia es ayudar a la otra persona, o qué tanto se parece ayudar a la otra persona a reescribir su propia historia. En etapas, sobre todo de infancia, a veces es fundamental. O sea, es fundamental que el paciente pueda resignificar eventos traumáticos de infancia, ¿sí? Si no, no puede modificar muchos patrones de comportamiento, de conducta, y se sigue metiendo en los mismos, sigue reforzándolos, ¿te cuenta? Entonces, sí, a veces es muy importante ayudar al paciente a resignificar estos eventos, ¿sí? Como te digo, la visión de un niño es eso, una visión infantil no es objetiva, ¿sí? Del todo. A veces se puede dar ciertas pautas de verdad también. No vamos a juzgar a un niño y decir, no, todo lo que el niño pensó era falso, ¿no? Lo sentía y era real, era cierto, o sea, la tristeza y todo esto es verdad, pero ver más allá, ¿no? Ayudarlo a ver más allá y a centrarse un poco en el aquí y el ahora, en la persona que es, ¿no? Ya, que se construyó y que salió adelante, ¿no? También. Entonces, en ciertos procesos, ciertas problemáticas, sí es bien importante resignificar. Sí. ¿Cuál sería este obstáculo que pudiera ser que nos impida resignificar o reescribir nuestra historia? ¿Cuál es el principal obstáculo de alguien a lo mejor que está en un proceso y que no puede avanzar más allá? Si siempre cuenta la misma historia, ¿por qué? Para contestarte esa pregunta, imagínate el siguiente escenario. Un niño, no sé, chiquito, de 4 años, ¿no? O menos, que te lo encuentras perdido en una tienda, ¿no? Que no encuentras a sus papás, ¿sí? ¿Cómo crees que te lo encuentras? Si está así súper chiquito y no encuentras a sus papás, le tiene como 20 minutos perdido. Pues muy preocupado. Llorando seguramente, ¿no? Así como que bien angustiado y preocupado, ¿no? Y en ese momento, si tú intentas razonar con el niño, ¿qué va a pasar? No, pues seguramente no va a escuchar. No, exactamente. El niño no necesita eso, ¿sí? En ese momento el niño le puedes dar los argumentos más lógicos y más así como que
objetivos del planeta, ¿verdad? De que Claro. no, tal vez tus papás ahorita vienen, esto, ¿no? Pero emocionalmente. Pero, exacto, la necesidad de ese niño en ese momento tiene una necesidad de confianza, de apoyo, necesita sentir seguridad, ¿sí? Entonces primero tenemos que suplir, ayudar, ¿no? A suplir esas necesidades infantiles, ¿sí? Para después poder darle una resignificación. Porque cuando tú te topas con un paciente así, de verdad parece que de repente nos topamos con conflictos que no tienen, no, a pesar de que, digamos, tú puedas dar todos los argumentos, el problema sigue ahí, ¿no? Y sigue, y sigue, y sigue. Entonces ese paciente necesita otra cosa, ¿no? Para poder avanzar de este punto. Necesitamos primero ayudar a esas carencias, satisfacerlas un poco, acercarte a ese niño, abrazarlo, ¿no? Decirle, va a estar bien, yo voy a estar aquí contigo, vamos a buscar, ¿no? O sea, contención, ¿sí? Primero, y luego ya que estemos hablando con un adulto en sesión, ya podemos resignificar, ¿sí? Pero a veces, como terapeutas, es difícil toparnos con este panorama porque emocionalmente es duro toparte con una persona que está tiene la firme convicción de que todo Ajá. está desconfigurado, todo está desarmado. Y con su acompañamiento emocional correspondiente, ¿verdad? O sea, una persona así está muy triste, muy enojada, muy angustiada, ¿no? Entonces, cuando te topas con una persona así, de verdad es difícil, ¿no? Es difícil cambiarle el panorama. Y caemos en esto de que es que así quiere ver las cosas. Está así porque así quiere, ¿no? Entonces, realmente, pues, no es tanto así, No es la voluntad de la persona. no es porque él lo desee, o sea, como que yo... porque tiene la firme creencia. Exacto, ¿no? Y entonces, para cambiar eso, pues necesitamos primero abordar otras carencias, ¿no? Entonces podríamos decir que el mayor obstáculo pues, son las propias resistencias, tanto emocionales y que van revestidas de un pensamiento lógico. Uh-huh. Nuestras historias. Nuestras historias, volvemos al punto. Yo hablaba ahorita que las historias son las que nos hacen, las historias que cargamos nos pueden ayudar o nos pueden perjudicar en nuestras actividades, en nuestra vida. Pero a veces creo que hay historias que son muy tristes, pero pueden servirnos como una defensa. A pesar, quizá que preferimos cargar una historia que es dañina o que es nociva, quizá como una defensa contra la realidad o contra algo. Sí, es decir, claro. Pero es extraño, ¿no? O sea, es como es paradójico. Es como elegir un mal menor, es decir, conscientemente no se hace. Pero entonces también esta historia, aunque sea algo que no te ayuda, quizás tú lo estás viendo como algo a que aferrarte, ¿no? Como una manera de interpretar tu realidad. Creo que ese es el miedo más importante que tenemos los seres humanos, no entender qué es lo que pasa. Preferimos dar una explicación, por irracional que sea, a que no tener una explicación. Claro. Pero hablando en temas emocionales, creo que eso hace un desorden, porque vas a estar así tratando de hacer explicaciones, pero quizás hay cosas que nos pasan como seres humanos que a lo mejor no la tienen, y quizás por darnos una nos estamos dañando a nosotros mismos. Lo que pasa es que no es una elección al dolor per se, o sea, es siempre que hay una elección a ese dolor o a esa incomodidad, hay una ganancia por otro lado. Y okay. Esa ganancia es nuestra careta, nuestra máscara ante el mundo. Entonces, yo elijo sentirme así de mal o cargar esta historia de drama, pero porque esa me ayuda a continuar ante los demás. De alguna manera, o sea... O sea, prefiero cargar esto en lugar de afrontarlo. Y que la gran mayoría de las veces cuando afrontas el dolor, pues te das cuenta que era más tu incapacidad, tu barrera, que el propio dolor. Pero quizás porque afrontarlo me iba a llevar a un escenario con el que no he pensado, ¿no? Un escenario nuevo.
Un escenario donde ya no cargo esta historia y donde estas explicaciones que yo tenía, pues van a tener que ser distintas. Y vamos, la mayoría de las batallas que uno afronta en esta vida van a ser dentro de sí mismo. Y fíjate, bueno, dentro de esto que mencionas, que son como mecanismos, ¿no? De alguna manera que nos vamos generando, ¿no? Y que tienen cierta utilidad, así es completamente cierto, o sea, todos nosotros tenemos ya como una especie de código, ¿no? De reglas, donde a partir de esta visión o de las experiencias que vamos teniendo en la vida, nos vamos formulando estos códigos para ver qué nos funciona, ¿no? Y qué tengo que hacer ahí afuera o conmigo mismo para obtener o para evitar el dolor, para obtener beneficios o para evitar el dolor, para protegerme de alguna manera, ¿no? Hablamos de dolor que es un dolor tan fuerte o tan intenso que casi ninguno de nosotros queremos tocar, ¿sí? O sea, son de esas cositas que mejor las mantengo lejos porque sé que cuando haga contacto con ellas algo va a salir mal, ¿no? Me voy a sentir muy mal, me voy a derrumbar, etc. Muchas veces evitamos conceptos como, no sé, soy insuficiente, soy incapaz, soy un fracaso, soy un, no sé, indeseable, o sea, de alguna manera esos conceptos tan profundos son dolorosos, entonces necesitamos una manera de lidiar con ellos, ¿sí? Entonces, para no hacer contacto con ellos, pues yo me empiezo a generar reglas que pueden ser muy idiosincráticas, dependiendo de cada persona, de cada historia, se van a generar diferentes reglas, ¿no? Y entonces, de repente te vas a topar con personas que en apariencia les encanta llamar la atención, ¿no? Y tú dices, oye, qué problemática es esta persona, siempre hace unos dramas tremendos, ¿no? O sea, cada que algo malo le pasa, se tira y empieza a hacer ese drama, ¿no? O quiere ser el foco de atención, siempre está gritando, se ríe súper fuerte, no sé, como que es molesta, ¿no? Es molesto ese rasgo y muchas personas tal vez lo puedan ver y reconocer que el otro así como que recurre a hacer dramas, pero imagínate que en su historia la única manera de tener la atención de sus papás era haciendo un drama, ¿verdad? O sea, tirarse al piso, llorar, y ayer cuando sus papás volteaban a verlo y así, a esta persona, y entonces empiezan a generarse reglas, ¿no? Si quiero aprobación, si quiero que los demás estén conmigo y no se vayan, necesito llorar, necesito llamar la atención, necesito esto, necesito el otro. De lo contrario, yo me podría hacer contacto con la idea de que la gente no me ama, ¿sí? Y que yo soy malo y por eso no me aman. Entonces, estas reglas funcionan en ese sentido y por eso se mantienen con el tiempo. Hacen predecibles a las personas, ¿sí? Digamos, es lo que da nombre a nuestra personalidad, ¿sí? Cuando hablamos ya de personalidad, es un conjunto de reglas que hasta cierto punto te pueden hacer muy predecible. Yo, por ejemplo, me considero una persona un tanto aprensiva con la parte de los estudios, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, va a ser, si a mí me pones un examen, y va a ser muy predecible que probablemente un día antes o días antes yo voy a estar estudiando mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo esta regla, ¿no? De que debo de sacarme un 10, casi, para ser capaz. ¿Cuál es lo que estoy evitando? La carencia de incapacidad. Me ha funcionado. Y entonces me vuelve predecible, ¿sí? Hasta cierto momento. Y esto es por decir un ejemplo, O sea, reglas tenemos para todo, o sea, para cualquier cosa tenemos reglas, ¿sí? Y son acuerdos no verbales de nosotros mismos. Exacto, son como contratos intangibles, ¿no? Y que a veces no sabemos que ahí están, pero funcionamos a través de ellos. Sí, y cuando te empiezas a cuestionar, a ver, pero ¿cuándo me suscribí realmente? ¿Cuándo firmé a esto? Como cuando instalamos un programa en la computadora que le vamos a aceptar. Claro, cuando esta idea de que tenemos estas historias, ¿cuál creen que sea la primera historia cuando tengamos conciencia que adoptemos o que escribamos para nosotros mismos?
quizá la del amor con nuestros padres, con nuestra familia. Quizás, no sé, ¿cuál ustedes creen que sea la primera historia que nos contamos mal o que nos contamos bien? Y que esa historia la carguemos pues para siempre prácticamente. Yo creo que sí tiene que ver con no necesariamente el amor, sino la relación que tienes con tus padres o con los tutores que hayas tenido. De cómo fue esa relación, cómo se fue desarrollando, si fue buena, si fue mala, las vicisitudes que se fueron presentando los primeros años. La historia familiar es la primera. La historia familiar o de los tutores que hayamos tenido. O sea, muy relacionado con cuestiones de apego, yo creo. O sea, si puedo tener un apego seguro con las personas o si no. Porque, o sea, de verdad hay muchos casos, ¿no? De personas en etapas súper mega tempranas, o sea, bebés que no tuvieron un adecuado apego, una adecuada figura, ¿no? Que estuviera cuidándolos, protegiéndolos, ¿no? Y desde muy pequeñitos tal vez empiezan a generarse ciertas como mecanismos de protección, ¿no? Ante el bebé, y empieza tal vez a desconfiar de las personas. Tal vez un niño que va creciendo con estas ideas difícilmente se va a acercar y va a ser amigable con alguien porque tal vez tenga miedo o tenga esta parte de que no me puedo acercar a los demás porque no me van a querer, porque me van a hacer daño, porque esto, por lo otro, ¿no? Entonces, creo que tal vez de las primeras historias que nos podemos contar van muy relacionadas al apego, a cómo, digamos, dependiendo de nuestras experiencias, cómo son los demás y cómo soy yo respecto a los demás, ¿verdad? Creo que sería de las primeritas, ¿no? Cómo se satisfacieron mis necesidades Uh-huh. en torno a esta relación con los demás. Y esa historia la queremos llevar al futuro y la queremos hacer no cuando tengamos 5 años, sino cuando tenemos 20, 30, 40. Claro. Esa primera historia o esa historia primigenia tiene eco casi toda nuestra vida. ¿Y por qué? ¿Por qué evolutivamente alguien de 20, 30 años, bueno, sé que no sé si hay una respuesta, pero ¿por qué tener esas ideas que desarrollamos cuando nuestro cerebro, nuestra capacidad cognitiva pues estaba limitada? ¿Por qué llevarlas a nuestra vida adulta? ¿Por qué son las ideas que más Son difíciles de cambiar, ¿no? O sea, las más fuertes. Sí. Porque en algún momento te sirvieron. Pero a lo mejor las condiciones son distintas? Definitivo, es muy irracional, ¿sí? En un momento te sirvieron, pero ahorita ya no funcionan. Pero no podemos hacer esta distinción porque conlleva un riesgo fuerte, ¿sí? O sea, conlleva una posible... Algo puede salir mal, entonces mejor me quedo con lo que en algún momento, aunque haya sido un niño muy pequeño, me funciona, ¿sí? Me quedo con esos patrones y por lo tanto se empiezan a fortalecer. Y de verdad, hay personas que de repente caemos, yo creo que todos, en esta parte donde se va generando lo que tanto tememos, vamos generando lo que tanto tememos. También me arriesgo menos, ¿no? O sea, A fallar. no me arriesgo exactamente a fallar y de alguna manera no hago contacto con eso que me duele, evito, ¿sí? La evitación. Mejor Pero, digo, no puedo. O sea, prefiero sentirme mal que sentirme muy mal. O sea, eso, si hago contacto Sí, con eso, sería algo que quizás no quisiera ver. Porque imagínate, mejor es pensar, no puedo, no intentarlo, a intentarlo y darme cuenta que de verdad no puedo. Y hacer todavía más profunda mi creencia, ¿sí? Entonces, de alguna manera se está protegiendo a la persona y luego se empiezan a generar mecanismos, como bien mencionaba Alex, ¿verdad? La parte de que puede empezar a generar dependencia hacia los demás. Y esa idea del no puedo también se sigue fortaleciendo, ¿no? A pesar de que no es agradable, es como estar cómodo en la incomodidad. Es muy raro eso, porque Sí. ¿cómo ideas así pueden ayudarme a sobrevivir o a hacer mi vida si siempre me voy a sentir así? Y no confundamos, o sea, funcionan para seguir adelante, pero no para sentirte bien, ¿sí? O sea, las personas con esto te voy a asegurar que no lo están disfrutando, ¿ok? O sea, pueden caer en momentos de comodidad, pero al final hacen contacto con estas ideas que son muy desagradables, ¿sí? O sea, para sobrevivir, no para vivir. Exacto. Ok. Alex, ¿cuál crees que sea la historia más común que haya entre
ahora entre la gente joven o la gente que vive, que quizás sería bueno replantearnos? Historias de autohistorias o historias de nosotros mismos que sería bueno replantearnos. La historia más común. Mira, de que el éxito es de alguna manera algo muy fácil de lograr. Ok. Y esto por supuesto trae otras cuestiones detrás, pero en los jóvenes existe la creencia de que por solamente mi convicción al lograr las cosas se van a dar se va a dar esa satisfacción, y al no encontrar en el mundo real ese resultado viene una frustración tremenda. Se habla de que los millennials no tienen muchas de las veces esa capacidad de resiliencia o esa capacidad para salir adelante posterior a una frustración. Entonces yo creo que sí hay que replantearse el trabajo duro, arduo, y la capacidad también de escuchar historias para poder, historias hechas consejos, opiniones para poder salir adelante. Sí, creo que mencionas algo bien importante, o sea, la presión hacia el éxito actualmente es algo bien frecuente, o sea, muchas personas, yo creo que tenemos, ¿verdad?, esta idea de que debemos de ser exitosos y serlo jóvenes, rápido, como que tienes que tener ideas de un genio casi y realizarlas bien, y entonces sí, podemos ver mucho esto, ¿no? Como que muchos jóvenes con mucha energía, con muchas ganas de repente, pero que dejan muchos proyectos, o sea, proyectos que se empiezan, proyectos inconclusos, proyectos que complicaciones los echan abajo, ¿no? Y entonces a todos nos ha pasado, yo creo, ¿no? Esta parte de que empezamos con un montón de ganas, renunciamos a un proyecto y pareciera que estamos ante dos extremos, o por un lado soy un éxito y puedo todo, o por otro lado soy un fracaso y mejor ya no hago nada, ¿sí? Y entonces no hay estos puntos medios que yo creo que son los que nos ayudarían mucho, en parte, a poder saber de manera racional que el éxito no es algo que salga así tan espontáneo, ¿no? Tal vez algunas personas tengan la fortuna y la suerte de que así sea, pero no digo de que todos los casos sean así. Definitivamente debe haber casos donde el éxito se da de manera muy rápida, sube muy, muy rápido, pero en otros, y en casi todos, me atrevería a decir que es algo de constancia, y de tener eso en cuenta podría ser algo que ayude, ¿no?, a mucha gente. Considerar, no tienes que estar en la cúspide siempre, sino que también se vale que de repente estés batallando, pero que no pares, ¿no?, que no te detengas. Estamos como una generación del microondas, ¿no? Todo rápido, inmediato. De inmediato, o sea, de inmediato lo queremos, las cosas y que estén calientes, pues, sí. Que estén rápidas. Quizás la historia del éxito que tenemos como generación, pues sea solo una historia, y sería bueno replantear esta historia y agregarle la constancia, agregar tolerancia a la frustración y otras cosas. Y creo que también lo importante es, yo creo que desde que formulé la pregunta me di cuenta, ¿por qué el éxito tiene que ser, por qué la historia de éxito de alguien tiene que ser la misma para todos o para una generación? Concepto como el exitoso tiene que ser rico, tiene que tener estas cosas, vivir en ciertos lugares. Esa historia que todos compramos y que todos adoptamos, ¿por qué tendría que ser la misma para toda una generación? Y que vamos, esta generación no es espontánea. Seguramente muchos de los componentes de esta generación están transmitidos de la anterior y de las frustraciones de la anterior. Y esas frustraciones están hechas patentes en esta creencia de que me lo merezco por per se, me lo merezco porque sí, me lo merezco porque ya hice lo que a mi criterio era suficiente para merecérmelo. Bueno,
creo que la parte del éxito, o sea, también mucho tiene que ver que nos lo venden por todos lados, ¿no? Como esta imagen de que el rico, el que tiene muchas propiedades, o sea, me atrevería a decir que es algo también, tiene mucho que ver cultural, ¿no? Y ya es algo que te van metiendo desde el hecho de publicidad, ¿no? O sea, cómo es lo deseable, lo que deberías de tener para tener una buena vida, casi, ¿no? Entonces, si no lo tienes, significa que, no sé, vas mal o algo. Y tenemos, o sea, nada más sale a la calle un momento, una vía principal y todo lo que puedas ver a tu alrededor van a ser este tipo de mensajes, ¿no? Si quieres un buen café, toma tal, ¿no? Si quieres un buen descanso, cómprate esto, y esto, o sea... Si quieres tener amigos, cómprate unas cervezas, cómprate este refresco. Exacto, ¿no? Y por sí solos van a aparecer los amigos. Estamos bombardeados de este tipo de mensajes, este tipo de historias, ¿no? Microhistorias a veces fuera de contexto completamente, donde nos venden la imagen del éxito como algo que es así, ¿no? Compra esto, ten esto y ya vas a tener la felicidad, ¿no? Ándale. Incluso, ten dinero y vas a tener felicidad. Creo que es una imagen que... Es una historia que todo el mundo tenemos. Sí, que pues hay que ver, ¿no? Hay que cuestionar también. Y de aquí que, por ejemplo, títulos de las novelas como Los ricos también lloran, llamen tanto la atención, o sea, a ver, ¿cómo que los ricos también lloran? O sea... No, si fuera algo raro, ¿no? Una excepción. Ándale, es una excepción a la regla, al menos la regla que me platicaron o que yo mismo me platiqué. Como si tendría que especificar que un grupo también llorara, como si hubiera grupos humanos que no lloraran, De que no acuerdo. estuvieran en contacto. Sí, tenía que verlo. Esa es una manera distinta de contar una historia, porque está asumiendo que quien es el receptor de esa historia tiene una idea de los ricos. Entonces, te voy a cambiar esa idea. Pero, como decías, Carlos, creo que todos estamos dando la vuelta de que esas historias están ahí y todos las adoptamos. Creo que ni siquiera lo vemos como historias. Creo que una de las cosas que me percato es que la damos como si fueran sentencias, como si fuera eso es. Tengo que hacerlo. Y quizá, como tú dijiste, quizá lo hagamos, a pesar de que es una manera muy distorsionada de ver la realidad o las cosas, porque la otra manera sería decir no sé. Y quizás ese decir no sé sea algo que nos dé miedo. Es decir, ¿qué es el éxito? Mejor le creo lo que veo, lo que dicen los demás, a que yo mismo lo defino. Porque si mi vida era buscar el éxito y ahora no sé qué es, entonces ¿qué es? Entonces voy a estar sin esa guía. Entonces preferimos irnos en historias muy poco reales y en apariencia con poco beneficio que enfrentar el no sé, ¿no? La duda. Quizás ese era lo primero que nos enfrentaríamos. Sí, porque así no tengo cómo le voy a hacer, ¿no? O sea, ¿cómo le voy a hacer para alcanzarlo? Y ándale, se cae todo, ¿no? A pedazos. Pero qué extraña necesidad de tener una historia siempre, ¿no? Qué extraña necesidad de, casi como el aire, como lava la comida, tengo que tener una historia. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Por qué soy así? ¿Y a dónde voy? Y como seguir los pasos de alguien, ¿no? Seguir los pasos de otros. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa necesidad? Definitivamente creo que en algún momento nos sirvió. O sea, ahorita hablábamos de esta parte de desde seres primitivos, ¿no? Cómo era y cómo tal vez esa guía funcionaba para cuestionar hasta la supervivencia, ¿verdad? Y exacto, para el grupo, para que pudiéramos seguir con vida, y luego tal vez se fue generando ya, o se fue distorsionando, ¿no? Estos conceptos, y ya es como que, pues sí, mejor sigo en lo que los demás me dicen ciegamente. Ahora que recuerdo, leí un libro que el ser humano pues tiene, de los miles de años que vivió como especie, Homo sapiens, de repente hubo un periodo donde empieza a contar historias, y es donde vemos estos dibujos y estas cosas. Y hay perspectiva de varios investigadores que la primera respuesta que nos dimos de esa historia es ¿qué pasa cuando nos morimos? Se encuentran estos cráneos pintados y de hecho la religión viene de explicar qué pasa. Es decir, mucho tiempo vivimos como especie, igual
cazadores y recolectores, pero no había una necesidad de contar una historia hasta que o en algún momento surgió la duda o la incertidumbre de qué pasa cuando alguien ya no está. Y de ahí salen las historias que son religiones y todo esto, para explicar esa incertidumbre de qué pasa cuando ya no estás. Porque lo contrario sería decir que no sabes. Y quizás es muy fácil ver la muerte como concepto, pero no es lo mismo si pones a alguien que quieres y dices qué va a pasar cuando esa persona se muera. Es decir, cuando es algo tan personal, quizá necesitas una historia para rellenar ese hueco. Quizá decir, pues no sé, quizás sea lo más difícil, ¿no? La incertidumbre máxima, la historia de qué va a pasar con la gente que quiero y qué va a pasar conmigo cuando yo me muera. Y todas las historias que nos inventamos alrededor para tratar de rellenar ese hueco, que fue la primera historia quizá que nos contamos y que sigue siendo una historia que nos seguimos contando todos los días, y cada vez que la humanidad pasa por un proceso, esa historia se vuelve a contar. Quizás sí se ha contado de tantas maneras, tantas religiones diferentes y en tantos lugares distintos, de tantas maneras. Quizá hay un problema, quizá no hemos encontrado la historia definitiva que nos ayude a vivir con esa certidumbre de qué va a pasar después. Sí, claro, porque cuando tratamos de darle lógica y explicación a esta duda, a este cuestionamiento, como lo mencionas, pues es de lo primero que nos planteamos como especie, como humanidad. El hecho de no poder someter a método científico, a observación, experimentación, la trascendencia del ser, pues al haber esta laguna, surgen diferentes historias, llámese religiones, que buscan dar una solución a esta duda. Al no poder desde la lógica resolverlo. Y creo que uno de los principales conflictos que todos tenemos es el reconocer nuestra mortalidad, ¿no? O sea, a veces el concepto de muerte lo vemos lejano, ¿no? Así como que se murió otra persona, no sé, como que es difícil reconocerlo. Recuerdo mucho cuando empecé a estudiar un posgrado en tanatología. Una de las primeras cosas que hicimos como dinámica era cuando nos presentábamos, decir nuestro nombre y decir, hola, soy Carlos y en algún momento voy a morir, ¿sí? Y gente batallaba mucho en decirlo. Sí, no es algo que digas. No es algo que se reconozca, que en algún momento nuestra vida va a terminar, ¿sí? Y como que no queremos que termine, ¿no? Como decir, ¿por qué tiene que terminar así ya? Algo absoluto. Y entonces esa necesidad de historias viene a partir de ¿por qué ya? O sea, es finito de verdad, o sea, en algún momento ya no existimos, simplemente. Entonces, esta parte de reconocer nuestra mortalidad, cuando nosotros somos seres finitos, seres que en algún momento vamos a dejar de existir, creo que es algo bien complicado, ¿no? para muchos de nosotros. Y quizá esa historia sea de la única que sí sabemos el final. Sí, de cómo va a terminar. Y la que no queremos contar es esa. De las demás historias, pues puede haber tantas como seres humanos, pero de esa en específico es algo con lo que todos podemos identificarnos entre nosotros. Quizás sea lo más humano que pueda haber, tener la conciencia de ese final de nosotros mismos. Sí, lo más humano y democrático, ¿verdad? Pues sí, ya nos aventamos 40 minutos. Caray. Fueron rápido. Muy bien. Ya nomás que se hayan grabado bien, ¿no? Pero no, sí se grabaron bien. Me gusta eso para el cierre. Ya las edité. Bueno, que nada más que se grabado bien. Me gusta eso para el cierre, Terminar con la muerte, sí, así como las historias. Simbólicamente. Sí. ¿Cómo nos podemos despedir? ¿Ya está grabando? Ya. Okay. Bueno, pues te agradecemos un montón, Alex, por acompañarnos de nuevo. El tema salió solito. Se dio muy padre. Creo que siempre es bueno hablar de la muerte un jueves al mediodía. Siempre es un buen tema, la muerte. Y creo que hay más de
de dónde cortar, ¿no? En este tema. Hablamos cuestiones de personalidad y hasta cuestiones de muerte, ¿no? Al final. Pero pues, no sé, me gustó. Muchas gracias, Jera, un gusto siempre. Gracias a los Hombre, dos. gracias a ustedes. Y ya. La depresión es un tema difícil de tratar y es de gran ayuda escuchar las palabras de los profesionales. Si tú sientes que tienes la pila baja, tienes una tristeza que te acompañe gran parte de tu día y sientes que nadie te entiende, recuerda que es importante que pidas ayuda. Y de parte de los que realizamos este podcast, te mandamos un abrazo. Gracias por escucharnos.